Shabbat Shalom, desde Quejilá Fiel, en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Saludamos a los presentes y vamos a compartir en este Shabbat, en este resumen de la semana de la parashá que nos toca, Yitro, una parashá muy profunda con un evento muy trascendental. Les decimos que que esta transmisión después la podrás apreciar desde el canal nuestro de YouTube, Quejilá Fiel, y también hay mensajes de bendición a través de TikTok y a través de Instagram y de Facebook en Quejilá Fiel. Vamos a meternos en Parashat Yitro, vamos a hacer una oración para bendecir este momento, para pedir al Eterno que nos guarde y nos eduque a través de su ruach, de su espíritu, y nos haga recibir esta transformación que esta parashá trae a nuestra vida para convertirnos en verdaderos hombres y mujeres de reino, verdaderos hombres y mujeres de Torah. Así que en el lugar donde estés, compartimos una oración para dejarle libertad al Señor a través de la enseñanza y que sea el que gobierne en esta hora. Baruch Hashem, bendito Dios. Nos encontramos reunidos como uno, como una unidad, los amados de tu palabra, los que buscan, los que tienen hambre y sed, los que vienen a ti a buscar la resolución de sus vidas. Estamos aquí para compartir la edificación de la porción Yitro, Padre. A través de esta escritura encontraremos seguramente luz a nuestro entendimiento y un canal de rectificación para nuestra alma, para poder seguir elevando nuestra conciencia y prepararnos para esa fiesta maravillosa, cual es la recepción de la Torá, el evento magnífico, supremo, por el cual designaste y decidiste elegirnos y separarnos como pueblo diferente, como pueblo especial, por demás, por encima de cualquier otra forma de nación o forma de reunión de personas. Te pedimos tu Santo Espíritu, tu ruach desciende y tenga libertad en el entendimiento y el corazón de cada uno de los que hoy se acerca a escuchar esta enseñanza que ha permitido guardar en mi corazón, y espero, Padre, transmitir lo que tú necesitas que toda esta comunidad desea o necesita recibir en su corazón para avanzar. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias por lo que harás en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Amén. Amén. Bueno, comenzamos con Parashá Yitro, desde el capítulo 18 del libro de Shemot, o conocido de este lado como Éxodo, hasta el capítulo 20 inclusive. Vamos a estudiar esta porción. Llega, el resumen es este, llega Yitro, el suegro de Moisés, junto con sus hijos y su esposa, a visitar o a traerles a ellos al campamento en medio del Sinaí, en medio del desierto. Todavía no estaba en el Sinaí, pero camino a ese lugar, Yitro se presenta, vuelve a encontrarse con Moisés, vuelve a tener un encuentro con él, pero aquí Yitro tiene un encuentro con el Eterno y se produce un cambio en su cultura radical, trascendental. Al final del capítulo 18, Yitro vuelve a su casa. El capítulo 19 nos encuentra al pie del Sinaí, donde la escritura es clara y dice que Israel acampó al pie del Sinaí, haciendo alusión que toda la nación era una unidad, todos estaban enfocados en el mismo objetivo. Y a partir de allí empieza el Eterno a manifestarse con su pacto, decidiendo elegir a esta nación como un pueblo santo, como un real sacerdocio, como una nación escogida por encima de las naciones, con un solo condicional: sí aceptan. La respuesta a esto es que el pueblo dice: haremos todo lo que Hashem ha dicho. Esa es la respuesta del pueblo que le da a Moisés, para que Moisés, como escribano, como abogado, como notario, como testigo, le lleve la respuesta al Eterno. Y a partir de allí empieza el proceso de purificación del pueblo para recibir
la máxima expresión de amor del Eterno, que es la Torá. La Torá con los 10 pronunciamientos en forma de tablas que va a recibir Moisés y todo el ceremonial, o mejor dicho, todo el evento que ocurre aquí en Sinaí, que sorprende no solo a la nación que estaba ahí en pie, 600.000 hombres, recordemos, más los los egipcios que habían decidido salir de Egipto y seguir al Eterno, quizá por emoción, no sé si por convicción, pero estaban allí. 3 millones de personas aproximadamente. El pueblo termina haciendo un paso atrás y pidiéndole a Moisés: nosotros no queremos hablar con el Eterno, habla vos y explicanos a nosotros qué es lo que dice, porque no podemos resistirlo. Esa es la conclusión del pueblo hebreo, que se ve sorprendido por todo esto. Finalmente, la Torá es entregada y es el acto maravilloso. Los 10 pronunciamientos son dados primero al pueblo hebreo, pero después soltado a todas las naciones. Todo el mundo escuchó los 10 pronunciamientos, lo que aquí se llama 10 mandamientos. Este es el resumen y vamos a ir al estudio de la porción que nos ocupa. El planteo que yo hice hace un año y ahora vuelvo a hacer es: ¿cómo puede ser que un evento tan trascendental como entregar la Torá como testimonio, esa es la libreta de matrimonio que el Eterno le entrega a su esposa, a su novia, que es el pueblo hebreo? Hoy nosotros entendemos que somos parte de su pueblo, nosotros somos la esposa ataviada que se prepara para el gran evento en el próximo milenio, y entendemos también que estamos protegidos y amparados por esa ley. Ahora, este evento, que es el suceso más maravilloso, más espectacular, por decirlo de alguna forma, pero trascendental para el pueblo hebreo, que es elegido, elevado y llevado a otro nivel, ¿cómo puede ser que esta para allá tenga un nombre de una persona que no es hebrea? ¿Cómo puede ser que el Eterno haya permitido que Yitro sea el título con el cual este evento ocurra? Por eso la primera pregunta es: ¿quién es Yitro? Y vamos a leer un poquito. El capítulo 18, el verso 1, la Torá dice así: de gracias al Eterno por permitirnos disfrutar la Torá. Yitro, sacerdote de Midian y suegro de Moisés, de Moshe, tomó conocimiento de todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por su pueblo Israel, que Hashem sacó a Israel de Egipto. El versículo 2 dice: el suegro de Moshe, Yitro, tomó a Zípora, esposa de Moshe, después que él la enviara de vuelta, y también tomó a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, significando extranjero fui en la tierra extraña, y el otro se llamaba Eliezer, significando el Elohim de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Paró. De modo que el suegro de Moshe, Yitro, acompañado por la esposa y los hijos de Moshe, fue al encuentro de Moshe, que estaba acampando junto al monte de Elohim. Hasta aquí vemos la presentación en sociedad de Yitro. Yitro había sido nombrado en las Escrituras en el capítulo 2, del libro de Shemot, del libro de Éxodo, cuando el Eterno le permite a Moshe escapar de Egipto, y allí él conoce a quien iba a ser su suegro, por intervenir en defensa de 7 de sus hijas que estaban abrevando agua. Esta es la primera aparición de Yetro, pero es una aparición secundaria, porque Moisés era el principal protagonista. Ahora vuelve a aparecer
Y como leímos recién, el versículo primero dice: Yitro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Al llegar o al salir de Madián, Yitro era sacerdote de Madián y después suegro de Moisés. Pero el versículo 2 dice: el suegro de Moshe, Yitro. A partir del versículo 2 y al momento de tomar la decisión de llevar a la familia de Moisés, o sea, esposa e hijos, al encuentro de Moisés, Yitro dejó de ser sacerdote de Madián, dejó de ser el título que lo identificaba. Yitro pasó a ser el suegro de Moisés, y es así como se lo reconoce en el resto de la escritura del capítulo 18. Vuelvo a insistir, un madianita, un no hebreo. Se le dedican en el capítulo 18 27 versículos. Bastaron los 27 versículos para que Yitro fuera y viniera y se convirtiera en el título de la parashá, que contiene la explicación y la enseñanza de los 10 enunciados supremos que tiene Hashem. Yo no sé si podemos tomar conciencia de esto, pero es un extranjero, es alguien que no tiene nada que ver, es una consecuencia de la vida de Moshe por haber caído en Madián, y no tiene nada que ver con la Torá, porque ni siquiera él va a estar presente cuando se entregue la Torá. Al final del capítulo 18, en el versículo 27, dice que Moshe lo despidió y él se volvió a su tierra. Vamos a mirar un poco más. Si el versículo 1 dice que es un sacerdote de Madián, ¿qué quiere decir sacerdote? No era el cura párroco que estaba a la iglesia enfrente a la placita en Madián. No era ese tipo de sacerdote. Él era un sacerdote de la oscuridad. Era un hombre que manejaba la magia negra, que hacía sacrificios a los Baales, a otros dioses. Él fue uno de los consejeros de Faraón. Él estaba del otro lado. Él no tenía nada que ver con Dios, con Hashem, con nuestro Dios. No tenía nada que ver con el Dios de los hebreos. Para nada era alguien que tenía que ver con eso. Por el contrario, era un hombre que siempre había servido a las tinieblas, siempre había estado del lado oscuro. Y cuando Moisés lo ha recibido, aquí está el detalle a partir del versículo 6. El versículo 6 dice en la Torá que él se hizo presentar por un mensajero. Él no se presentó. Yo me pongo en los zapatos, imaginé esto, en los pies de Moisés, en los zapatos de Moisés. Moisés estuvo desde sus 40 años hasta los 80 en que Hashem lo vuelve a llamar en la zarza. Él conocía muy bien a Yitro. Él conocía muy bien a este sacerdote de Madián. Él sabía su prontuario, él sabía su historia. Por eso la Torá comienza diciendo: este era un hombre de la oscuridad. Moshe, al recibir la noticia a través del emisario que venía su suegro, pero después que venía su esposa y sus hijos, yo creo que no sé si estaba tan a gusto de poder recibir a ese hombre que no tenía nada que ver con la luz, que no tenía nada que ver con el pueblo del Eterno. ¿Cómo era posible que pudiera llegar? Ahora, lo que vamos a aprender es que Yetro lleva el nombre de esta para allá porque Yetro es la primera conversión explícita que hay en la Torá. Podés decirme que había 1 millón de egipcios ahí con ellos, pero en sí no sabemos nada sobre que alguno se haya convertido. Sí, que se haya espantado, sorprendido y emocionado con las plagas, con las señales que hizo el Eterno en Egipto y cómo se deshizo de todos los recursos de Faraón y cómo venció todo eso estando en Egipto. Eso puede ser, pero de ahí a convertirse, a todos nosotros de algún punto nos gustan los shows. Y en las iglesias tradicionales cristianas los shows
forman parte del menú de cada reunión, lamentablemente. Entonces, la conversión es algo mucho más profundo. La conversión fue lo primero que pidió Yeshua al comenzar su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, conviértanse de sus caminos, vuelvan. Es eso, el versículo, voy a leer el versículo 6, voy a continuar en el 6 del capítulo 18. Y le dijo a Moshe a través de un emisario: yo, tu suegro Yitro, vengo a verte con tu esposa y sus 2 hijos. Moshe salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él en señal de saludo y lo besó. Se consultaron mutuamente por el bienestar e ingresaron a la tienda. Hasta aquí, todo formal. Pero Yitro sabía que, como dice el versículo 1, que algo había pasado a través de Moisés con la manifestación del Eterno. Él sabía que había un cambio y estoy seguro que cuando se saludaron, Yitro vio a otra persona. Vio a un Moisés transformado, a un Moisés sereno, a un Moisés elevado, a un Moisés paciente, a un Moisés encaminado, aplomado. Eso no lo había visto cuando Moisés llegó escapando, sabiendo su condición de asesino, sabiendo su condición de un ego elevado como príncipe y de lo perdido que estaba cuando llegó a Madián. Aquí lo importante y lo que nos está enseñando esta porción, que tiene solamente 27 versículos, es cómo te encontraste o cómo te encontraron cuando te volvieron a ver después de la transformación que el Eterno pudo haber hecho en tu vida. Cuando dejaste que el Eterno te alumbrara, cuando dejaste que el Eterno te maravillara con sus señales, pero te transmitiera la palabra. ¿Cómo me ven a mí cuando me encuentro con alguien que hace mucho que no veo? ¿Cómo me ven a mí? ¿Cómo te ven a vos? ¿Cómo lo ve tu familia? ¿Cómo ven? Quizás la consecuencia sea un rechazo y no un apoyo, o quizás sea una señal para tomar decisiones en los que te conocen y hacer un cambio de vida. Pero verdaderamente aquí Moisés impactó de tal forma que aquello que Yitro había escuchado ahora lo iba a confirmar. Esto es la transformación. El versículo 8 dice: Moshe le relató a su suegro todo lo que Hashem había hecho a Paró y a los egipcios en favor de Israel y todos los problemas que encontraron en el camino con respecto al cruce del mar y la guerra con Amalek y cómo Hashem los libró. Versículo 9 es importante. Yitro se alegró por todo el bien que Hashem hizo a Israel y que los liberó de la mano de Egipto. El versículo 9 habla de la identidad de Yitro. Ya no es suegro, ya no es sacerdote, es Yitro. Yitro significa abundancia. Yitro tiene otros nombres, tiene Reuel, que significa amigo de Dios, y 5 nombres más que aparecen en distintas partes de las Escrituras, todos vinculados a un propósito, igual que tu nombre, igual que el mío. Pero después que se alegró, el versículo 10 dice: exclamó Yitro, bendito es Hashem, quien los salvó de la mano de Egipto y de la mano de Paró, quien rescató al pueblo del poder opresor de los egipcios. Versículo 11, ahora reconozco que Hashem es más grande que todos los dioses, pues todo lo que tramaron contra ellos, es más grande que todos los dioses, pues todos los que los egipcios tramaron contra ellos, recayó sobre ellos mismos. Lo que está haciendo Yitro es lo que mal acostumbramos a hacer en la iglesia cristiana evangélica con la confesión de fe. Él dijo: ahora entiendo que no hay Dios como Hashem. Ahora entiendo que no hay Dios como Yud-Hei Bar-Hei. Ahora entiendo que no hay con qué darle. El versículo 12 dice: entonces el suegro de Moshe, Yitro,
tomó una ofrenda olá y ofrendas shelamim para Elohim, ofrendas de paz. Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer pan con el suelo de Moshe ante Elohim. Aquí dice, en el versículo 12 dice, entonces el suegro de Moshe, Yitro. Y el versículo 6 dice, yo, tu suegro, Yitro. Esa palabra en hebreo, Ani Jotanach Yitro, así en hebreo. Y esas son estas letras, Ani Jotanach Yitro. Esta palabra, Ají, en hebreo, significa hermano. Cuando Yitro se identifica con Moisés a través del mensajero, le dice, yo tu suegro Yitro, le está diciendo, soy tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay alguien hay dos personas que la religión cristiana tradicional no enseñó y no reconoce, o por ahí no acepta, y que es que un alma que no terminó bien necesite hacer una rectificación. ¿Qué es esto? Que dentro de Yitro estaba la chispa de Caín, y Caín había terminado mal. Cuando le dice soy tu hermano, él está reconociendo que dentro de Moisés está la chispa de Abel, el cual tampoco pudo realizar nada porque fue matado, fue muerto por Caín. ¿Qué le está diciendo? Yitro dice, yo tengo una porción dentro mío que es hermana de la porción que está dentro tuyo. El alma de Caín, una chispa del alma, estaba en Yitro, y Yitro venía a rectificar. ¿Qué hizo mal, entre otras cosas, Caín? Hacer una burla a la ofensa a Hashem. Y aquí él hace una ofrenda de paz y la comparte con los ancianos y líderes del pueblo. Esa es la rectificación. También Caín, la chispa de Caín va a aparecer aparece en la vida de Coré, y también en aquel egipcio que mató al hebreo y que provocó después que Moisés matara a ese egipcio por lastimar al hebreo. La transformación del verdadero conocimiento de Hashem, de tener en verdad conocimiento, provoca que un hombre pase a ser más importante que un evento como entregar la Torá. Que vos y yo hayamos creado en el Eterno es mucho más importante que la entrega de la Torá. La parashá de esta semana nos dice, por el título que tiene, que gracias a la conversión de un alma, de una persona, esa persona provocó, Yitro, que Hashem permitiera que su nombre ocupara la porción que tiene el evento más sublime, que es la entrega de la Torá y la separación del pueblo de Dios de las demás naciones. No sé si podemos entender esto, pero que hoy alguien crea en la Torá y quiera desafiarse para hacer un cambio de vida, de salir de la oscuridad, no digo de un nivel de sacerdocio como tenía este madianita Yitro, pero sí de salir de la oscuridad, de prácticas que llevan a la muerte, y aceptar hacer un cambio y dejarse guiar por la Torá y dejarse guiar por la palabra y aceptar la dirección de maestros y entendidos de la Torá. Eso no tiene precio. Eso es un milagro. Un milagro. Como así son milagros un montón de cosas que hoy tenemos y que a veces nos malquejamos, nos quejamos de gordos. Pero constantemente el Eterno nos va mostrando milagros tan pequeñitos, pero tan trascendentes, que cuando no los tenemos nos damos cuenta que eran notorios, no sé si importantes, pero notorios. Pero esta parashá nos enseña que una persona se convierta
que haga un cambio radical de 180 grados en su vida para pasar a ser de la luz, es algo maravilloso. Y lo que hace Yitro a continuación, antes de que termine el capítulo, es permitir que Moisés esté con las luces encendidas para guiar al pueblo a recibir la Torá. Si Yitro no aparecía, no sé cómo sería la historia, porque Yitro va a mostrar el desorden de Moshe, el desorden o el desenfoque que tenía Moisés, que cae en desorden y pone en peligro a toda una nación, a toda una nación. Por eso aquí dice, preparando a Moisés. Aquí antes dice, mensajes no recibidos. Si Yitro no hubiese tenido esa conversión, si ese Yitro que vive en tu vida y que te habla constantemente y que te da sus puntos de vista y sus razonamientos y que en su sentido de justicia son razonamientos buenos, son ideas productivas, son desafíos interesantes, muchas veces nosotros no le prestamos atención porque no tienen la Torá. Aparentemente no están basados en la Torá. Pero esos mensajes no recibidos muchas veces son mensajes del Eterno. Y ahora lo vamos a apreciar porque vamos a ver qué mensaje le da Yitro a Moisés para ordenar su vida y la de la nación que estaba dirigiendo. ¿Qué mensaje estaba dando?